Cisneros Peña y mi compañera Sara Vanessa Aviña Ramírez y Oscar Santillán a la vez, soy yo. Vamos a encender los dos compresores al mismo tiempo, pero antes de eso pues, tenemos que tomar las medidas para saber las diferencias. También tenemos que revisar el aceite de los dos compresores, también colocar los dos diagramadores con su respectivo papelito pasante y pues verificar las cosas del agua, las válvulas que estén abiertas, que los róstatos estén en cero y las presiones de los manómetros. También las conexiones de los dos compresores, que una esté de la salida del compresor hacia el interenfriador y la otra que sea la salida de aire hacia la entrada del tanque. Pues ya. ¿Qué tal, compañeros? Bueno, antes de arrancar los compresores tenemos que tenemos que llenar una tabla de lecturas. Esto es antes de arrancar los dos compresores. Entonces, en su práctica viene la tabla 7.1, que son mediciones mediciones en el compresor de baja presión operando solo. Viene los puntos las lecturas de operación y los puntos que nos interesan. Antes de operar vamos a tomar las temperaturas 1, 2 y 3, que son las de entrada, salida y placa de orificio, respectivamente. Entonces vamos a comenzar con la temperatura número 1, que es la de entrada, que la estamos tomando aquí, en esta... Pero aquí son temperaturas. Ajá. Es que... Bueno, entonces en este caso vamos a tomar nada más vamos a tomar en cuenta las presiones antes de arrancar el compresor. Entonces la presión 1, que es la de entrada, la medimos y está en 0 milímetros de agua. La presión 2 se encuentra en punto 5 bar. Y la presión 3 se encuentra en menos 6. ¿Menos 6 qué? Menos 6 milímetros de agua. Y se añade otra columna que viene siendo delta P y nos arroja una lectura de menos 4 milímetros de agua. Eso es del compresor de baja presión. Ahora vamos a continuar con el compresor de alta presión, que son las siguientes tablas que vienen en la siguiente hoja de su práctica. Igual nada más vamos a tomar las temperaturas, las presiones, perdón. Y aquí nos dice que la primera presión antes de operar nos da 0. 0 milímetros de agua. La segunda presión nos da igual 0. Y ahí, pero en la segunda son bares. Sí, perdón, en las dos son bares. Sí, perdón.
Ya, nada más son 2 presiones. El flujo de agua lo vamos a manejar a 1 metro por minuto. A 1 litro por minuto, perdón. Y bueno, esos son los datos antes de comenzar a operar. Ahora ya vamos a proceder con la operación de los 2 compresores. A ver, estimados alumnos, bueno, pues están nerviosos los artistas, ¿no? Disculpen. Pero miren, las únicas lecturas que se necesitan tomar antes de arrancar el equipo son las de los manómetros diferenciales. Los manómetros diferenciales que pueden estar, no estar en cero, ¿verdad? Y esto sí, pues necesitamos tomar la tara que presenten los manómetros diferenciales. Los manómetros, como los termómetros, ahorita por ejemplo, las temperaturas, pues no las necesitamos tomar, porque ¿qué temperatura tenemos ahorita en este momento? En todos los puntos del sistema. También no hay remedio, tenemos, sin tener mayor angustia, tenemos 20 grados centígrados, ¿verdad? 22 grados centígrados. Entonces eso es lo que van a marcar los termómetros, 22 grados centígrados en este momento. Bien, entonces nomás tomamos la de los manómetros diferenciales, porque los manómetros de Bourdon, ¿verdad? Son manómetros que detectan rápidamente la presión y toman esta propiedad mecánica que se manifiesta inmediatamente. Entonces, aunque parezcan descalibrados los manómetros de Bourdon, ¿verdad? Ya no se necesita recalibrarlos porque a la hora que se expande el elemento sensor va a marcar exactamente la presión que tenemos. Salvo esa precisión, iniciamos el arranque de los compresores, ¿vale? ¿Alguna pregunta? No. ¿Quedó muy claro? Qué buen maestro soy, cabrón. Bueno, ahora ya vamos a comenzar con el arranque de las 2 máquinas. Esto se va a realizar al mismo tiempo. Cada uno de mis compañeros está arrancando la máquina. Esto va... Bueno, antes que nada vamos a verificar que el tanque ya de almacenamiento, que es el que está abajo del compresor de baja presión, se encuentre con las válvulas cerradas para que pueda almacenar el aire, para que pueda comprimir el aire. Bueno, aquí ya por ejemplo ya accionamos los dos y los dos van a estar a 600 revoluciones por minuto, tanto el de baja presión como el de alta presión. Y esto con el fin de que la presión llegue a 6 bares en el de alta presión. En la primera etapa no usamos el segundo compresor, que era el de alta, nada más se usaba el compresor de baja presión. Entonces cuando usábamos el de baja presión, aquí en este manómetro de Bourdon teníamos que llegar a 6 bares. Ahora en este caso la presión en este compresor va a bajar más o menos a 2 bares y en el de alta presión se va a incrementar a 6 bares. Esto va a tardar como de 10 a 15 minutos aproximadamente hasta que lleguemos a una temperatura de 220 grados en la salida del compresor. Bueno, aquí manejando la segunda etapa, manejamos lo que es un interenfriador, el cual nos sirve para enfriar el aire que va del primer compresor al segundo compresor. El aire pasa por el interenfriador, este se llena de agua. En su diagrama, viene un diagrama en su práctica, en donde se ve cómo el agua circula alrededor del aire, esto con el fin de poder enfriarlo. Y bueno, ahorita lo que vamos a esperar es a que el sistema se encuentre en un estado estable y en un flujo estable. Esto quiere decir que la presión sea la misma, tanto en la entrada como en la salida, y las temperaturas también.
cuando tengamos una presión de 6 bar en nuestro manómetro, tengamos más. Cuando tengamos una presión de 6 bars aquí, vamos a empezar a abrir la válvula para liberarlo, y en el manómetro diferencial vamos a tener unos 8 centímetros, ¿no? Vamos a tener unos 8 centímetros de presión para liberar pues el aire, y en ese momento vamos a poder tomar las medidas para nuestra práctica. Ahorita solamente vamos a esperar a que incremente la presión, y conforme va incrementando la presión, también va a incrementar la temperatura, que ahorita todavía no se empieza a ver. También lo que podemos hacer mientras pasa eso, pues sería medir la fuerza de los motores, que está en los dinamómetros que están a un lado de los motores, de cada motor. Está 4. ¿Cuatro qué? Bueno, ya tenemos del motor del compresor de alta presión, tenemos que son 12 newtons. Del otro tenemos, del de baja presión, tenemos que son aproximadamente 13 newtons. Ya lo que nos queda pues es esperar. Aquí podemos ver que ya casi llega a los 6 bars. Sí, nada, sí. Bueno, Más o menos así. para gritarle. Bueno, en este caso la práctica tiene 3 tablas de lectura. Una es de la primera etapa, que esa ya no la estamos haciendo ahorita es la segunda etapa en donde están funcionando los 2 compresores. Solamente que en esta práctica solamente vamos a manejar los 2 compresores con el interempleador. O sea, vamos a accionar el interempleador y la
Por lo tanto, la tabla en la que dice mediciones en el compresor de baja y alta presión con interenfriador no la vamos a llenar, porque solamente vamos a trabajar con el interenfriador operando. A ver, otra vez. Otra vez. ¿Qué página está en esa? ¿Puedes explicarlo otra vez? Sí, claro. Gracias. Ahorita en este caso nada más vamos a manejar las dos etapas, que es el de baja presión y el de alta presión, pero con el interenfriador activado. O sea, ahorita está funcionando el interenfriador de aire. Y solamente se va a llenar la tabla que dice mediciones en el compresor de baja y alta presión con interenfriador. Ajá. Ah. Ok. Bueno, ahorita ya estamos, si pueden apreciar, no sé si lo puedan ver, ya llegamos a una presión de 6 bar, que es la que necesitábamos obtener, o que la presión bueno, en este caso ya vamos a estabilizar la presión abriendo la válvula de allá del control de aire en el primer compresor. Entonces esto va a generar que la presión en el compresor de alta presión vaya disminuyendo hasta que veamos que ya hay un flujo estable de aire. Es cuando vamos a empezar a tomar las medidas. Ahorita solamente abrimos muy poco la válvula del control de aire. Si quieren verla, es esta que está acá. Se encuentra en el primer compresor. Es esta válvula. Esta válvula lo que hace es que deja escapar el aire del compresor de alta presión por esta salida después de la placa de la placa de orificios. Entonces lo que está realizando ahorita es dejamos salir tantito aire para que se encuentre a un estado, a un flujo estable. Entonces ahorita, por ejemplo, la presión se encontraba en 6 bares. Lo que vamos a hacer es cerrar un poco la válvula de control del aire para que salga menos aire del compresor de alta presión. Bueno, poquito. Ahí se les quiere gritar, ahí puede. Ahí se puede preguntar, gritar, lo que ¿Hasta ahorita tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿No? Que no escucho bien. Hable. Que el voltaje y la corriente que están presentándose ahorita, ¿cuál es? No, todos los datos se van a tomar ya cuando tengamos un flujo estable, un flujo constante. Entonces, ahorita todavía no lo tenemos. Estamos esperando a que se estabilice la presión. Entonces, como todavía no tenemos esa estabilización, nos tenemos que esperar para poder tomar todos los datos. Pero ahorita, o sea, ya cuando tengamos el flujo estable, ya es cuando vamos a empezar a tomar las lecturas. Si recuerden ustedes, cualquier máquina, para que podamos saber cómo está operando, siempre deberán estar funcionando en el flujo estable. O sea que ya no estemos moviendo el flujo, ¿verdad?, de la máquina, y debe estar en estado estable, ¿verdad? Debe estar en estado estable, o sea, significarían que las condiciones, las propiedades de la entrada y a la salida de la máquina ya no cambian con respecto al tiempo. La presión ya no vemos que esté bajando la presión, no vemos que está subiendo la presión, vemos que ya no baja la temperatura, que está subiendo la temperatura. Entonces, en ese momento ya podemos decir que la máquina operará en flujo estable y flujo estable. Como estamos esperando, que estabilice las presiones y vamos a esperar un poquito para estabilizar la temperatura. Bueno, ya vieron la clase pasada que con el compresor de baja vamos a esperar que la presión de descarga, ¿ah? Les digo, la temperatura de descarga, la temperatura 2, la temperatura a la máxima presión, es la que tarda en estabilizarse. En este caso, ahora esa temperatura 2 se va a presentar en el compresor de alta presión. Ahora en el de baja presión, la temperatura 2 de descarga del segundo compresor, que es donde tenemos la alta presión. ¿Ah?
Ahí le llevamos, ahí le llevamos. Bien. Un poquito más. A ver, ¿me escuchan? Sí, sí, profe. Eso, muy bien. Entonces, ahora lo que quiero que vayamos dándole seguimiento es a la temperatura de descarga del compresor de alta presión. Ah, ok. ¿Sí? ¿Qué temperatura tenemos ahorita en el compresor? ¿Qué presión tenemos de descarga en el segundo compresor? A ver, déjenla medimos. ¿Qué presión tenemos? La presión. La presión ahorita está casi en 6. Todavía no se estabiliza. Ok, en 6. Está bajando a 6. ¿Ok? ¿Qué temperatura tenemos? La temperatura 2 del compresor de alta presión. A ver. 25.8. No puede ser. ¿En la entrada? No, la temperatura 2, la temperatura de descarga del segundo compresor. Pues es la temperatura 2, la estamos midiendo y nos da una lectura de 25.6. 25.6 es la temperatura ambiente. A ver, deje cambiamos el multímetro por aquí. ¿Se fijan, ingenieros? Ya tenemos una presión de 6 bar. ¿Ah? Y tenemos un gas, el aire, ya una presión de 6 bar. ¿Cómo aumenta la temperatura? ¿Eh? Pues evidentemente, pues, si se acuerdan de la ley de Charlie, de Boyle y de Guy Lugar, ¿ah? Les van a recordar que... Ahora sí ya. Tenemos una temperatura de 141 grados. ¿Verdad que es muy diferente a 25 grados centígrados? Sí, es que creo que un multímetro está mal y ya lo cambiamos. No, ahora sí, el multímetro es el que no... Mándenmelo a termodinámica, no al multímetro. ¿Está bien? Esto vale casi que tiene una temperatura muy... Si nos esperamos 2 o 3 minutos, ahora vamos a ver que la temperatura ya está en 160 grados. 160 grados. ¿Qué temperatura planta? Entonces ahorita la limitante que vamos a tener es precisamente la temperatura de... Y ahora tenemos una circunstancia. ¿Me escuchan ustedes? Sí, profe. Ahí vele repitiendo. Ahorita tenemos una circunstancia especial. A diferencia de cuando operamos el compresor solamente a baja presión. ¿Ah? Sí. Ahora, ¿cuál es la circunstancia especial que tendríamos que la temperatura no llegara, pues no sé, a 220 o 230 grados centígrados? ¿Cuál es la circunstancia especial que tenemos en este momento? El interenfriador. El interenfriador, ¿verdad? Que esa es la función que tenemos del interenfriador. ¿Ok? Que no va a permitir que la temperatura se incremente, pues como si lo estuviéramos haciendo con el compresor operando solamente por debajo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Quedó clarito? Pues vamos a seguir esperando, ya vemos que no. ¿Qué temperatura tenemos? 145 grados. 145. ¿Ah? Bueno, la presión al parecer ya se está manteniendo estable. Ya en este momento ya comiencen a tomar todas las mediciones de los compresores, que no es que vamos a dejar pendiente hasta el último la temperatura de descarga del compresor de alta presión, Okay. porque ya podemos tomar las fuerzas, las presiones, los flujos, los voltajes, las corrientes, que ya no van a cambiar prácticamente. Muy bien. Ya pueden empezar a tomar datos. Ok. Bueno, compañeros, vamos a empezar por el compresor de baja presión. Empezando por la temperatura 1. Esta temperatura nos da una lectura de 25.8 grados. La temperatura 2 que nos da una lectura de 111 grados. Y la temperatura 3 que nos da una lectura de 24.2 grados.
Tenemos un voltaje de 180 volts, una corriente de 4 amperes y tenemos 600 revoluciones por minuto. Tenemos una fuerza en nuestro dinamómetro de 10 newtons. Y una diferencia de presiones, calidad de audio y video. una delta P de 4 milímetros de agua. Lo que es el área del diagrama, la longitud del diagrama, es después de que ya obtengamos los diagramas de nuestros graficadores. Entonces ahora vamos a pasar al compresor de alta presión, empezando por las temperaturas. En la temperatura 1 tenemos una lectura de 26.6 grados. Una temperatura 2 de 153 grados. 153.3, perdón. Una temperatura 3 de 64.8 grados. Una temperatura 4 de 25.4 grados. Una temperatura 5 de 23.5 grados. Y una temperatura 6 de 24.7 grados. Tenemos una presión 1 de 1 bar. Una presión 2 de 6 bares. Tenemos un voltaje de 165 volts. Tenemos 5 amperes. Tenemos igual 600 revoluciones por minuto. Tenemos un flujo de agua de 1.5 litros por minuto. Creo que eso no viene en las tablas. No viene en la tabla. Pero tenemos un flujo de 1.5 litros por minuto. Y bueno, esas son las lecturas que debemos de tomar. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Cuáles fueron las temperaturas de entrada y salida del agua de enfriamiento en el interenfriador? La de entrada del... A ver, espérame un tantito. La de entrada es de 24.7. No, la de entrada es de 23.5, perdón. No. ¿Qué temperatura teníamos a la salida de la descarga del primer compresor? ¿Qué temperatura tenemos a la descarga de la carga del primer compresor? La de salida 111 grados. A ver, explícame cómo lo hicieron para bajar la temperatura de 111 a 25. Ah, bueno, aquí lo que hace el interenfriador al momento de que se descarga... ¿Cuál es la temperatura? Vuelvo a preguntar, la temperatura de entrada al interenfriador. La temperatura de entrada al interenfriador es la misma que la de salida del compresor de baja presión. A ver, mídelo en el segundo compresor. A ver, permítame. ¿Qué temperatura es la temperatura de entrada al segundo compresor? A la entrada del interenfriador. ¿Qué temperatura es?
no es que les digo, tienen que estar participando, ¿verdad? Porque, pues no. La temperatura de entrada al segundo compresor nos dio la de 23.5. ¿Cómo va a ser temperatura de 23? A ver, debe ser la temperatura de entrada al interenfriador, o sea, la temperatura de descarga del primer compresor entra primero al interenfriador Ajá, y lo enfría con el agua ajá. y te manda a hacer la temperatura de salida. Si no, está mal el multímetro. Chéquenlo, por favor. Lo voy a- Pónganse listos, porque ¿cómo? A ver, piensen, la temperatura de la salida del primer compresor es 120. Y luego dicen que la temperatura de entrada al segundo compresor es de 20. Tienen un interrogador, hombre, excelente, ¿verdad? Estamos en la práctica, ¿verdad? Te voy a mandar una parte de este video, compadre, para ver si lo podemos hacer con tus chavos de la Universidad de Guadalajara, porque podamos hacer una práctica en vivo aquí con los chavos de la Fiesta Aragón, ¿vale? Estamos yendo live. ¿Eh? Así que está en el busquen en el canal de ingeniería. A ver. Cuando calienta el agua, o sea, a la salida sí es menor la temperatura, pero a la entrada del enfriador debería de ser la misma que la de salida del primer compresor, ¿no? Es la 5. Temperatura del aire. Ok, perdón, la temperatura tiene razón, 23 grados centígrados la temperatura de entrada del agua de enfriamiento y la de salida de ¿cuánto es? La 5. A las 6. 24.5, o sea, la temperatura del agua se incrementó 1 grado. Está bien. Bueno, ahora ya que tomamos todas las lecturas, vamos a proceder a tomar los graficadores, nuestros diagramas respectivos del ciclo de compresión. No sé si lo puedan observar. Se tiene que acercar una puntita de la aguja al papel marcador.
Entonces lo que hace es graficar el ciclo tanto de, bueno, el diagrama de temperatura, presión. Esa otra pregunta. Entonces ya ahorita se va a proceder a tomar ese diagrama. ¿Se rompe o...? Ya fue. Ahí como podemos observar, se debe de acercar poquito a poquito la aguja para poder ver que ya esté graficando. Entonces ahí no creo que lo lleguen a notar, pero ya graficó el ciclo. Ahora cuando ya detengamos los compresores, van a poder ver bien el diagrama que nos arrojó. Eso es la finalidad de esta práctica, poder ver el diagrama real que realizan estos compresores. Bueno, en el primer compresor, en el de baja presión, tuvimos un problema con el papel. Se subió un poco más, no sé si pueden notarlo. Entonces, la aguja, a la hora de pegarlo, no va a graficarlo. Ayer venimos a hacer unas pruebas, entonces el diagrama ya lo tenemos y es el que les vamos a mostrar ahorita que apaguemos los compresores. Ahora vamos a proceder a lo que es el paro de nuestros compresores. Nuestros compañeros lo van a apagar. Estos se tienen que apagar al mismo tiempo. Y pues eso es en lo que consiste la práctica. Espero que nos hayan entendido un poquito, aunque sea. Y pues si tienen alguna duda, pues no sé, me la pueden decir. Ahorita vamos a sacar los diagramas. Ese es el diagrama del compresor de alta presión. Entonces, no sé si lo lleguen a ver, lo acerco más o lo alejo más. Un poquito más cerca. Más cerca. Ustedes me dicen. Derecho. Arriba, derecha. No, a ver. Arriba, arriba. Ahí. Entonces ese es el diagrama real de en lo que consiste el ciclo de compresión, del de alta presión. Y el de baja presión, Salió más feo. no sé si lo vean. Ah, bueno, pues esos son los diagramas, que es lo que queríamos en general, encontrar el ciclo real de compresión de los dos compresores. ¿Alguna duda? Que la longitud del diagramador. Es que no traemos regla, compañero. Dile que hasta el mes que viene la va a tener. A ver, ahorita se las doy, permítanme un ratito. Va a ser precisa, ¿eh? No sé. ¿Preguntas? Sí. Sí, ya están haciendo la longitud del diagramador. Que no está en regla. La longitud del diagramador de alta presión es de 4.6 centímetros. Y el de baja presión la longitud del diagrama de baja presión
Es de 3.9 centímetros. Y el área, pues se las damos para la siguiente clase. Con eso sale. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Dime. las presiones operando a baja y alta. ¿No es cierto? Bastante. Presiones operando A baja. del de baja presión. La presión 1 es de 25.8. No es cierto. No, de 0 milímetros de agua. La presión 2 es de... A ver, espérame. 3.3 bar. 0.3 bar. O sea, ¿operando o antes de operar? Operando. 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 Un juego. Operando. ¿Quién sabe, no? La cara. Ya no las encuentro. ¿Cuál fue la presión de descarga del compresor de baja presión? Ah, ya. Del de baja presión, operando, me dio... No, es que estas son las de alta presión. Espérenme. ¿Cuáles son las de alta presión? Ah, ya. A ver, operando. La primera es de 10 milímetros de agua. ¿Cuál es la presión de descarga del compresor de alta presión? Presión de descarga. De alta presión. De baja presión primero, perdón. Del de baja presión. No, o sea, creo que no. La lectura del manómetro del primer compresor. Por eso, Ok. pues, Mira, la lectura del primer del compresor de baja presión. A ver, señálame el manómetro del compresor de baja presión. Señálamelo, por favor. El manómetro. Ese. ¿Cuánto registraba ese manómetro? por eso es que... Ya no, operando. Ya operando. No. No, creo que no las anoté. Bien anotado. Bueno, si no lo Es que anotaron. se las di a ellos. Ahorita sí las di. Ah, ya se las dio, ya no las tiene usted. Bueno, ok. Pero no hay problema. Está en YouTube, lo van a tener en YouTube, está grabado. ¿Ok? ¿Cuánto mide la presión? ¿Cuánto es la presión de descarga en compresor de baja presión? ¿Y en el de alta? En el de alta sí la tengo. A ver, señálame el manómetro del compresor de alta. Espérame. Ah, es que los camarógrafos no están disponibles. Ah, esto ya muy bien. Esa es la presión, ¿verdad? De descarga del segundo compresor. ¿Ok? ¿Cuánto marca el manómetro de abajo? Ahorita sí No, como, ahorita como está, Ajá. 2.5 bar. No. Está descalibrado. Ok. Este es el compresor. No. Esta es la presión de entrada. P1 es la presión de entrada del segundo compresor. Y P2 es la presión de descarga del segundo compresor. ¿Cuánto marcaba la presión 2? ¿Cuánto marcaba el manómetro de la presión 2? Presión 2, 6 bar. 6 bar. ¿Cuánto debería haber marcado la presión 1? 1 bar. 1 bar aproximadamente, que era la presión de descarga del segundo compresor. Del primer compresor, perdón. ¿Sí? Ya, ¿alguna otra pregunta? Está en YouTube. Creo que ya eso sería todo por nuestra parte. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Bueno, con eso, ok, vayan ya haciendo vayan haciendo el procedimiento ya de alzar el equipo, ¿no? Ujú. Muchas gracias, muchachos, felicidades, estuvo muy bien. Gracias. Nos Vale. vemos. Muy bien, Juan Carlos. ¿A la llevamos? Ahí vamos. ¿Eh?